Juan sufre cada vez que me toca predicar porque siempre le paso el tema tarde o, como esta vez, no se lo pasó. Pero Dios te lo ha revelado, Juan, de alguna manera. Yo no sé por qué ni cómo, pero parte importante de lo que Dios me ha dado para compartir con vosotros hoy es lo que ya has dicho antes en los anuncios y ahora veréis el que Dios no hace las cosas porque sí. Para vuestra tranquilidad, vamos a proyectar ahí el tema para que todos... Ahí está. ¿Quiénes somos? Vamos a intentar, con ayuda de Dios, dar un par de vueltas a lo que somos. Y me gustaría poneros un poco en antecedentes. La verdad es que este es un tema que me viene preocupando o que le doy dando muchas vueltas hace ya varios meses y que de alguna manera yo tenía claro ya predicar sobre esto. Hace como un mes, cuando me tocaba predicar, finalmente, como mi padre iba a viajar a Toledo y todavía está en Toledo y se iba a perder algunos domingos, él nos pidió cambiar para predicar ese día. Era justo el día después que predicó Óscar Pérez. ¿Os acordáis de Óscar Pérez? El valenciano, bueno, es el barcelonés afincado en Valencia. Él nos ayudó a responder a la pregunta. ¿Os acordáis qué pregunta era? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Pues en ese momento vi muy claro cómo enfocar la predicación que ya tenía medio preparada, pero que gracias al cambio con mi padre me ha dado tiempo a madurar un poquito más y acabar de enfocarla. Mi intención es, así como dimos respuesta en la predicación con Óscar a la pregunta ¿quién soy yo? ¿Os acordáis de cuál era la respuesta? Este es lo que nos animó Óscar al final. Qué buena memoria tenéis. Lo que nos animó Óscar al final es a poner nuestro nombre en esas palabras de Dios dirigidas a Jesús. Loli, eres mi hija amada, con quien me complazco. Y ahí donde pone Loli, poner el nombre de cada uno. David, eres mi hijo amado. Esa era un poco la conclusión a la que Óscar llegó. No deberíamos olvidarnos de eso. Seguro que lo recordabais, pero no sabíais que venía de él. Mi intención esta mañana es que juntos podamos dar respuesta a esta pregunta. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Tengo claro quién soy yo? Creo que tengo claro quién soy yo o qué es lo que hay en mi ADN que Dios ha puesto ahí. Y me gustaría saber qué es lo que somos cuando estamos como comunidad. Yo dudaba entre poner esta pregunta, ¿quiénes somos?, o poner la pregunta, ¿qué es la Iglesia?, que lo pone debajo en pequeñito, no sé si lo veis, sí se lee, ¿verdad? ¿Qué es la Iglesia? Me gustaría que empezáramos hoy un viaje que en realidad va a durar varios meses. Os explico. El año que viene, para Semana Santa, sabéis que la Iglesia tiene costumbre de hacer campamentos cada 2 años, porque en los años del medio solía haber un campamento de jóvenes a nivel nacional que se llamaba Misión Posible. Por diferentes razones, el próximo año que tocaría Misión Posible no va a haber Misión Posible. Entonces, vamos a repetir campamento de iglesia. No tocaría porque es cada 2 años, pero vamos a repetirlo el año que viene. Y estoy muy emocionado con este campamento, porque, en primer lugar, y a nivel más humano, las personas que van a compartirnos la palabra esos días van a ser Camilo y Raquel, a quien casi todos conocéis. Ellos, cuando se casaron, al poco tiempo empezaron a venir a la iglesia, fueron miembros de esta iglesia, pero viajaron a Irlanda con la idea de que Camilo estudiara en un instituto bíblico allí. Él está alternando estudios ahora con trabajo, están ahí, pues eso, luchando con la vida y les hemos pedido que compartan con nosotros el campamento de Semana Santa. Esto va a ser bueno a nivel humano, me emociona a nivel humano porque pasar unos días con ellos va a ser genial. Pero nosotros le preguntamos a Camilo qué es lo que quería compartir o que oráramos juntos. Hemos estado un tiempo orando acerca del tema. Y sin nosotros haberle dicho nada, bueno, hemos hablado un poco de la situación de la Iglesia para ponerle en qué punto estamos y demás, o como nosotros lo vemos. Y él, sin decirle nada, nos propuso hacer un estudio, tratar la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que es una de las cartas donde más
claro se define a nivel práctico lo que es la Iglesia. Entonces, yo os propongo desde hoy hasta Semana Santa empezar un viaje, aventura, como queráis llamarle, redescubriendo lo que es la Iglesia del Nuevo Testamento. Los conceptos bíblicos, exclusivamente bíblicos, que nos ayudan a ver qué es lo que la Iglesia que Jesús pensó. Yo no sé si os motiva eso. A mí me motiva mucho. De hecho, este viaje lo empezó ya Juan hace un par de semanas, cuando el domingo por la tarde, que yo no estaba, pero me explicaron que empezasteis ya a ver, a analizar un poco nuestra situación como Iglesia y a ver en qué áreas o en qué campos o de qué maneras podíamos ser más efectivos o podíamos ser más como el plan de Dios. Esa es mi propuesta. ¿Os convence o no os convence? Si no os convence, cierro, me voy, cantamos unas canciones y creo, os lo digo con toda sinceridad, creo que necesitamos como comunidad entender lo que es el plan de Dios para la Iglesia, lo que Él entendió, lo que Él quiso que nosotros entendiéramos que era la Iglesia, y que tengo la sensación, por lo menos cuando me examino a mí mismo, que no estoy del 100% cumpliendo. Por eso me gustaría compartiros eso. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser simplemente sentar una base a nivel de identidad. Es posible que me vaya un poquillo más allá porque estoy con muchas ganas de compartir muchas cosas, pero intentaré ceñirme solamente al concepto de identidad. ¿Qué es la Iglesia? Y para empezar, vamos a pensar un poco. Piensa, ¿qué es la Iglesia? Piensa 10 segundos. Ok, y ahora responde. No tienes más de 3 segundos para responder. No puedes dar un sermón acerca de lo que es la Iglesia, puedes dar una idea acerca de lo que es la Iglesia. El cuerpo de Cristo. Wow. Lo voy a repetir. Una comunidad de pecadores redimidos por la sangre de Jesucristo. Al grano. Bien. La unión de los hijos de Dios. ¿Podéis? ¿Os da miedo decir algo? El cuerpo de Cristo. ¿Él? ¿Perdón? Columna y apoyo de la verdad. Eso es muy teológico. Es cierto. Pero es cierto. ¿Has dicho, Cándido? Pueblo de Dios. Correcto. ¿Qué más? La imagen del reino en la tierra. Muy bien. Un hospital. Wow. Espera, voy por el fácil primero. Una familia, han dicho. Ministros de reconciliación. Escuchad esto, ¿eh? Ministros de reconciliación. Las palabrejas son un poco complicadas, pero el sentido... Ole. Perdón. La sal de la tierra. Pueblo propio de Jesucristo, celoso de buenas obras. Muy bien. ¿Una idea más? La novia de Jesucristo. Eso es. La unidad y amor entre los hermanos. Eso es. Eso somos más a nivel individual, yo creo, pero como... Sí, cierto. ¿Había alguna más? Alguien se ha quedado a medias, que lo he cortado. ¿Quién era? La luz del mundo. Ok, fijaos, seguro que si dejamos 5 minutos más, siguen saliendo ideas. Y la realidad es que todo lo que hemos dicho es cierto, especialmente porque creo que todo lo que habéis dicho es bíblico. La Biblia habla acerca de todo esto cuando se refiere a la Iglesia. Ahora os hago la siguiente pregunta. Si tuvieras que pensar en alguien a quien preguntar esta pregunta, imagínate que ahora tú te haces esta pregunta, ¿qué es la Iglesia? Y quieres acudir al que más sabe de la Iglesia.
¿A quién preguntarías? A Jesús. ¿Correcto? Entonces, os animo a preguntarle a Jesús qué es la Iglesia. ¿Sabéis cuántas veces habló Jesús de la Iglesia específicamente, haciendo referencia a la palabra Iglesia? 2 veces. Las 2 veces se encuentran en el Evangelio de Mateo, en los capítulos 16 y 18. Y vamos a ver un poco por encima lo que Jesús dice de la Iglesia en estos 2 textos. Yo voy a intentar ir muy al grano, necesito que estéis muy despiertos conmigo, porque van a salir algunos conceptos. Alguien comenta, después de lo de ayer, no sé si será posible, pero voy a intentar ir muy al grano para que sea todo muy claro para todo el mundo, ¿ok? Fijaos, dice Mateo 16, a partir del versículo 13. Es el momento en el que, bueno, lo leo. Cuando llegó a la región de Cesarea, de Filipo, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro afirma, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. La primera lección me parece que es evidente. Yo creo que todos podemos responder de la misma manera. Si tuviéramos que ver qué es lo que debería haber, según Jesús, en el ADN de la Iglesia, como base, como roca, ¿qué sería? Os lo pongo fácil, pongo hijos del Dios viviente, pero no nosotros, sino Jesús. La roca, el fundamento de la Iglesia es que Jesús es el Hijo de Dios. Iba a decir fue el Hijo de Dios, no, Jesús es el Hijo de Dios. Ese dibujo que hay ahí, esa foto, es lo que era la piedra angular. Yo en mi cabeza, cuando pensaba en piedra angular, me imaginaba al fundamento. ¿No? La roca esa grande, hoy en día de cemento, donde se construye todo. La piedra angular no es eso, es esa piedra roja que hay ahí arriba en los puentes o acueductos. Tú quitas esa piedra y se viene todo abajo. Eso es Jesús en la Iglesia. Jesús como Hijo de Dios, el concepto de que Jesús es Hijo de Dios es esa piedra angular, pero Jesús mismo es el fundamento para nosotros. Por tanto, la primera lección y esencial y básica, y sobre la que vamos a construir todo lo demás, es que Jesús es fundamento y fundador de la Iglesia. Por tanto, lo que aprendamos de Jesús nos afecta de una forma especial o sobrenatural en cuanto a lo que deberíamos de ser de Iglesia. Es decir, yo creo que es muy habitual, o por lo menos lo es para mí, cuando miro a Jesús, pensar en cómo tengo que ser yo. ¿Entendéis? A nivel de uno a uno, a nivel de persona. ¿Qué es lo que quiere Dios que sea? Pues que sea como Jesús. ¿Estáis conmigo con eso? Ahora bien, como comunidad podemos aprender mucho de lo que hizo Jesús. Hay unas palabras que dijo Jesús justo antes de irse, que fueron las siguientes. Como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Nuestro llamado como Iglesia, es decir, el momento en el que Jesús mandó a los discípulos para ser Iglesia, en ese momento en que les dice id y predicar el Evangelio, les da la pista, la clave para cómo hay que hacerlo. ¿Cómo hay que hacerlo? Acabo de decirlo. Pareciéndonos a Jesús. Sí, pero más. Es imitando a Jesús. No.
¿Cuál es la esencia de lo que acabo de decir el versículo? Como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. ¿Cómo somos enviados nosotros? Es más fácil. Como el Padre me envió a mí, dice Jesús, yo os envío a vosotros. Por tanto, ¿cómo soy enviado yo? Como el Padre envió a Jesús. ¿Sí o no? Nos gusta ir más allá. Nosotros vamos más allá. Por tanto, ¿qué aprendemos de lo que es el ADN de la Iglesia? ¿Cómo intentar averiguar cuál es ese ADN? Intentando averiguar qué hizo Dios con su Hijo cuando lo mandó a la tierra. Y eso lo conocemos con una palabra. Es una palabra no muy usada y no muy habitual, pero que a los cristianos yo creo que nos gusta mucho, que es la palabra encarnación. Si queremos saber qué es lo que debemos ser como Iglesia, o qué es lo que debería definirnos como Iglesia, deberíamos ver qué es lo que hizo Jesús cuando se encarnó y qué es lo que el Padre le mandó a él. Y voy a haceros una propuesta de 4 procesos o 4 pasos en la encarnación de Jesús que nos ayudan a entender esto. Pero antes querría simplemente, para introducir esto, dar aclaración a una parte de este texto que siempre me ha sido un poco confusa. Tengo muy claro o entiendo que cuando Jesús le dice a Pedro que sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, no se está refiriendo al propio Pedro, esto lo hemos hablado muchas veces, se está refiriendo a la confesión de Pedro, ¿correcto? Es lo que acabamos de decir. Ahora bien, la cosa no se queda allí. Dice el texto: y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la Iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo no sé si os habéis parado a pensar alguna vez en el significado real o la lección real que tenía este texto para las personas que estaban escuchando esto, para Pedro y los discípulos. Mi interpretación a este texto es... la expresión atar y desatar era una expresión que se utilizaba a nivel jurídico, era como una fórmula legal para expresar la plena autorización de un emisario. Es decir, lo que Jesús está diciendo es, voy a formar una iglesia fundada en la verdad de que yo soy el Hijo de Dios, y esa iglesia va a tener una misión. Y esa misión va a estar respaldada por mí mismo. Lo que está diciendo Jesús con estas palabras es: lo que atares, lo que desatares, allá donde vayas, no estás hablando en tu nombre, cuando vas con esto, no estás hablando en tu nombre, estás hablando en mi nombre. Y por tanto es como si yo mismo estuviera hablando. En otro pasaje, en otra conversación de Jesús con los discípulos, les dice: si os rechazan a vosotros, me rechazan a mí. Si os aceptan a vosotros, me aceptan a mí. Todo este sentido... Todo esto va en el mismo sentido. Y luego veréis que en el capítulo 16, cuando vuelve a mencionar la Iglesia, Jesús vuelve a decir lo mismo. Lo que me hace pensar que realmente era importante que los discípulos entendieran que la Iglesia, y escuchad bien esto, la Iglesia tiene sentido si entiende que está en misión. Si no hay misión, no hay Iglesia. Y si no hay Iglesia, no hay misión. Una cosa sin la otra son... inválidas, no tiene sentido. El concepto de iglesia que algunos nos quieren vender de esto, el sitio donde nos reunimos, ya sabemos que la iglesia no es el edificio, ¿no? Esto lo tenemos todos claro. Pero la realidad es que llamar a esto iglesia, de alguna manera, nos hace pensar que es el sitio donde nos encontramos de una forma especial. Lo que hace esto iglesia es que tú y yo estemos aquí, no el espacio ni absolutamente nada más. Por tanto, gracias a Dios por este templo y gracias, que lo aprovechemos a tope. Pero lo que hace Iglesia de este espacio es que tú y yo estemos aquí, es que tú y yo nos encontremos aquí. No venimos a encontrarnos de una forma sobrenatural aquí con Jesús. A veces hemos dicho, y yo mismo, me perdonaréis, mi vida es una evolución constante, venimos a encontrarnos con Dios. Bueno, sí, porque nos encontramos juntos, pero nos encontramos con Dios. Yo me encuentro con Dios cuando me levanto de la cama con mi mujer y estoy con ella. Y Dios está ahí porque somos iglesia, soy iglesia en ese punto también. Ok, me estoy yendo del tema. 4 puntos muy claros que Jesús hizo en su encarnación,
o que Jesús muestra en su encarnación y que Dios quiere que veamos sobre qué debería ser la Iglesia. Primero, lo que acabo de decir, perdón, la Iglesia está fundada para la misión. ¿Cuál es la primera de los puntos? ¿Qué hizo Jesús? ¿Jesús era Dios? ¿Y qué hizo? ¿Podéis citar algún texto que haga referencia a esto? ¿Perdón? Eso. Y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino aquí a vivir entre nosotros, entre tú y yo. ¿Cuál es la primera cosa que hizo, por tanto, que entendió Jesús que tenía que hacer? ¿Qué es el primer mandato que Dios le dio a su Hijo? Ve y estate entre ellos. Y eso lo entendemos a nivel personal acerca de lo que es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros y lo aceptamos con amor y nos hace empatizar con Jesús de una manera excepcional, porque nadie más ha hecho eso, ni se nos pasaría por la cabeza que un Dios creador, sublime, se hiciera hombre y viviera entre nosotros, pero no como uno con posibilidad, o sea, como de lo último en la sociedad. Eso es lo que vivió Jesús. Pero cuando nos acercamos al concepto de lo que es la Iglesia, a veces nos olvidamos de eso, porque entendemos, como decía antes, que la Iglesia, no porque está en estas paredes, pero la Iglesia somos esto, aquí dentro. ¿Erais iglesia ayer en el parque? Hay un concepto que a mí me gustaba mucho cuando era joven. Había un campamento que se llamaba Contracorriente. ¿Os suena esta palabra? Y se ha dicho muchas veces, o yo he oído muchas veces, que la Iglesia debemos ir contracorriente. ¿Estáis conmigo? ¿Cómo vamos a ir contracorriente si no estamos en la corriente? Si todo lo que pretendemos como Iglesia es que la gente que no conoce a Jesús entre aquí dentro y se viva una experiencia sobrenatural sin conocernos de nada, creo que nos alejamos de lo que Jesús entendió que era expresar el amor. Él convivió con las personas. Por tanto, el primer llamado de Dios para la Iglesia, dentro de la misión, es presencia, es estar. Y ahora os hago la siguiente pregunta. Como Iglesia, ¿qué estamos haciendo para estar? Lo más evidente, o hay un par de cosas creo que son lo que más evidencia. La obra social. Como ministerio. Hay otro ministerio, yo lo veía en la entrada hoy cuando he entrado. Había un cartel ahí enorme, Ministerio de Evangelismo. ¿Sí? Y yo pensaba, ¿será correcto que haya un ministerio de evangelismo? Es decir, entiendo que hay gente con un llamado especial al evangelismo, pero ¿quién no está implicado? Voy a decirlo al revés, ¿quién está implicado en el ministerio de evangelismo de esta iglesia? Levantad la mano. No. Sabéis la respuesta. Pero no estoy hablando de lo que supuestamente debería ser, estoy hablando de lo que debe ser. ¿Quién está implicado en el...? Bueno, igual sí. Igual estáis implicados de una forma que yo no conozco. Pero es decir, ¿quién? Vamos, os voy a poner un poco de trampa, un poco de compromiso. ¿Quién es responsable a día de hoy del Ministerio de Evangelismo? No lo digas, piénsalo. Si sabes la respuesta, levanta la mano. Ok, no estás implicado en el Ministerio de Evangelismo porque no sabes quién es el responsable del Ministerio de Evangelismo. ¿Entendéis el concepto? El Ministerio de Evangelismo, y lo mismo que acabo de decir, lo podría decir con la obra social. ¿Cuál es tu implicación con la obra social? ¿Cómo estás viendo la necesidad de la gente que hay alrededor de este local? Porque lo que sí que es una realidad es que al final, como iglesia, nos identificamos con un espacio físico, que normalmente está alrededor de donde tenemos el local. Entonces, como iglesia, ¿cómo estamos atendiendo las necesidades de la gente? Y esto es maravilloso porque hay un grupo de personas, yo creo que todos, pero hay un grupo que realmente ha puesto ahí su tiempo, su esfuerzo, su dinero, porque ha entendido que el primer paso para poder llegar al corazón de las personas, como sabía Jesús y como nos intenta enseñar, es atender la necesidad física de las personas.
Y cuando digo física, digo emocional, digo todo lo que tiene que ver con lo que no es espiritual. Eso es lo primero que hizo Jesús. Y por tanto, os animo a entender que es lo primero que como iglesia debemos hacer. Debemos estar fuera para poder ser misión. Y si tenemos este local, y cuando digo fuera, el concepto lo entendéis, ¿no? Porque la otra cosa es que tenemos este local maravilloso en el que podemos hacer una conferencia el día 19. ¿Quién va a venir a la conferencia el día 19? 21. ¿Quién va a venir? Todos vais a venir a la conferencia del día 21. ¿Tienes una boda o tienes un...? Ven a la conferencia del día 21. Bueno, adolescentes, pues igual nos podéis dar pistas de cómo entenderos, pero seguro que conoces a alguien que tiene problemas con un adolescente. ¿Sí o no? Pues el día 21 es un momento fantástico para que compartas con ese alguien, primero que escuchemos pistas acerca de este tema, pero especialmente para que esta persona con la que vas a venir puedas dialogar después acerca de lo que es la postura de Dios o lo que es tu postura acerca de ese tema. ¿Estáis conmigo? Puedes hacer lo que quieras con esto. Finalmente nadie va a pedirte explicaciones. Todos somos adultos y todos respondemos solamente a Dios. Pero me gusta, con estos ejemplos prácticos intento que veamos la necesidad de acción que viene justo después del ADN. Presencia es el primer paso. Voy a acelerar un poco, ¿vale? No avanza. ¿Puedes darle, Pedro? Proximidad es el segundo punto. Proximidad tiene que ver con una dimensión emocional, con empatizar. La presencia nos hace estar. Volviendo al ejemplo de la obra social, la presencia es simplemente el hecho de establecer un reparto de alimentos, porque se ve una necesidad. La proximidad tiene que ver con el estar frente a la persona necesitada y empatizar con esa persona y sentir el dolor, la necesidad que esa persona siente. No en la obra social, sino en cualquier lado donde estás. Tu sitio de trabajo, tu lugar de estudios, tus vecinos, ese es el lugar donde Dios te ha puesto para la misión. Como iglesia, no como individuo, como iglesia. Proximidad tiene que ver con eso, con empatizar. Es un siguiente paso en el proceso. El tercer paso, muy relacionado, es la pasión, que tiene que ver con pasar a la acción. Tú puedes empatizar con algo o con alguien, tú puedes ver la necesidad de la mujer de tu escalera a la que el marido, o al revés, le ha puesto los cuernos y está sufriendo una barbaridad y puedes quedarte sin hacer nada. Puedes incluso llorar en tu casa con eso y no hacer nada. El tercer paso es pasar a la acción, es actuar. Y el cuarto paso es la proclamación. Y este es un punto esencial. Es decir, ninguno de los tres pasos que acabamos de ver tiene sentido sin la proclamación. Igual que creo, y lo digo muy honestamente, y puedes analizar lo que estoy diciendo luego y estar de acuerdo o no, pero creo que en la cultura en la que Dios nos ha puesto hoy en día, llegar a la proclamación sin haber pasado por los tres primeros pasos es poco útil. La gente no necesita solamente escuchar, sino necesita ver. Y el espacio ideal para que vean es ese espacio de relación. Y especialmente el espacio donde estamos haciendo lo que la gente generalmente no hace. Lo que marca la diferencia, en todo caso, respecto a otras personas que sí que lo hacen, es el momento de la proclamación. Y es importante que entendamos todos que esto no quiere decir que cuando alguien venga a buscar alimentos, lo primero que tienes que hacer es darle... Primero le das la comida, para no quedar mal, pero luego le metes ahí el sermón. Eso no es lo que Jesús hacía. Jesús, cuando recorrió la tierra, ¿qué hacía? Hacía dos cosas. Y las hacía indistintamente y no siempre juntas. Jesús atendía la necesidad de las personas. ¿Sí o no? ¿Qué hacía Jesús? Sanaba. Y alimentaba. Y otras muchas cosas. En segundo lugar, ¿qué hacía? Proclamaba, predicaba. ¿Hacía siempre las dos cosas? No. ¿Por qué? Pues no lo sé, él era Jesús. Pero será que no estamos
O sea, que debemos pensar en la situación y cuál es la estrategia que debemos usar que va a ser más eficiente. No siempre es momento de proclamar, ni siempre es momento de ayudar. Lo que sí que es cierto es que en el plan, en el global, donde está nuestra meta, una cosa sin la otra no tiene sentido. Dar de comer a la gente y en ningún momento, y que en ningún momento sientan el amor de Dios expresado en palabras, no tiene sentido. Vuelvo a lo de antes. Esto no estoy diciendo dar barazos, como a veces nos pasa, pero ahí están las dos cosas. Eso hacía Jesús con la gente que venía a verle. A veces simplemente les sanaba. Y a veces hacía otra cosa, que él puede hacer y que nosotros, de alguna manera, salvando mucho las distancias, también podemos hacer. Y ese es el último punto del que os quiero hablar. La Iglesia es una Iglesia fundada en Jesús. Él es la roca. La realidad de que Él es Dios es el fundamento de la Iglesia. La Iglesia tiene sentido ligada a la misión. Eso es lo que dice en este texto. Dice, soy el fundamento y cuando vayáis, está lanzándolos ya de alguna manera, cuando vayáis yo os respaldo, ¿vale? Pero ¿qué hacía Jesús? ¿Qué es la tercera cosa que hacía Jesús y que nosotros podemos imitar de él, como digo, salvando las distancias? ¿Os acordáis del momento en el que algunos fariseos trajeron a una mujer adúltera para apedrearla, para matarla, ¿Y cómo responde Jesús? El que esté libre de pecado tiene la primera piedra. ¿Y cuáles son las palabras que después, que cuando Jesús levanta la cabeza del suelo y ve a la mujer, cuáles son las palabras que le dirige? Ni yo te condeno. Y si de alguna manera me gustaría que juntos definiéramos lo que es la Iglesia, ahora os voy a hacer una propuesta de frase, pero si de alguna manera podemos ser enviados de la manera en la que el Padre envió a Jesús, es entendiendo que lo que somos, tú y yo, es una comunidad de perdón. Lo que marcaba la diferencia con Jesús era eso. Jesús no juzga, ni yo te condeno. ¿Podía condenarla? Claro. Pero Jesús decide no condenarla. ¿Cómo nos acercamos los unos a los otros? Dejadme que os lea el texto del capítulo 18, que es el otro punto donde habla de la Iglesia. Si tu hermano peca contra ti, a partir del versículo 15, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no es así, lleva contigo uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, díselo a la Iglesia. Y si incluso la Iglesia no hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Y ahora vuelve a decir, os aseguro que todo lo que atéis en la tierra, etc. Eso ya lo hemos visto. ¿De qué habla este texto? De perdón. Y muchos hemos usado, y me incluyo, en algún momento de nuestra vida este texto para argumentar la disciplina. Y creo que lo que está diciendo es todo lo contrario. Es decir, fíjate, si tú conoces a alguien... Bueno, aquí hay un punto personal, pero que no todo el mundo comparte, por tanto, lo dejo ahí entre comillas, ¿vale? Creo que el hecho de el que peca contra ti, este contra ti, es básico para entender este texto también, porque no estamos hablando de lo que a ti te parece que los demás hacen mal, estamos hablando de una relación personal. Yo creo que Jesús hablaba de eso, pero, aunque entendiéramos que está hablando de un pecado en general, que no tiene que ver contigo, si tú vas a una persona, no vas para juzgarla, vas para, hey, tío, que te estás equivocando, que no va por aquí. Y no lo haces a la ligera. Yo no lo voy a hacer con alguien con quien no tengo relación, con quien no me he relacionado, con quien no me he presenciado, quien no me conoce. Yo no puedo hacer eso. Por eso la importancia del contra ti. ¿Para qué? Para ganarle. Y si yo solo no puedo, pues me voy con Pati, o me voy con Juan, o con uno de vosotros. Venga, que tú puedes. Vamos. Y si aún así no puedo, pues vamos todos, toda la Iglesia. Que por ahí no vas, pero no juzgando, sino todo lo contrario, amando
Y si de alguna manera nos corresponde, perdonando de antemano. Eso es lo que Jesús está diciendo que tiene capacidad de ganar a la gente. Y si ni así os hace caso, ¿qué dice? Y esto me hace mucha gracia. Tenlo por gentil, ¿no? ¿Y cómo lo diría? Tenlo por gentil. No, ¿qué hacía Jesús con los gentiles? Los amaba. Iba a por ellos, iba a cenar con ellos, iba a compartir con ellos, iba a enseñarles ese amor tan especial que vino a compartir. Por tanto, no es que lo deseches, ¡hala, fuera de la iglesia! No, todo lo contrario, ámalo. En todo caso, es posible que lo que Jesús está diciendo es, igual, en ese punto, debes darte cuenta de que la persona no ha terminado de entender realmente lo que es el Evangelio, lo que es Jesús. Dios me libre a mí de juzgar eso, pero en todo caso, si en algún momento yo pienso eso de alguien, lo que voy a hacer va a ser amarle y intentar contagiarle, es decir, centrar en él mi misión, esa misión de presencia, de... ¿Cuál era el segundo? Proximidad, pasión y proclamación. Ese es el proceso que voy a hacer con esa persona. Por tanto, lo que define Jesús, lo que está diciendo Jesús en este texto de la Iglesia, además, fijaos en el contexto. Sabéis que no podemos estudiar los textos aislados. ¿En qué contexto está esto? Cógete cuando llegues a casa Mateo 18 y ve lo que habla antes y después. La oveja perdida, ¿quién es el mayor? Es el texto de antes que le preguntaron, ¿no? Jesús, ¿quién es el mayor? Pues este o yo. Y Jesús le dice, mira, tienes que ser como un niño. ¿Vale? Está hablando de humildad, está hablando de perdón. Y justamente el texto después es cuando le preguntan, oye, ¿y cuántas veces tenemos que perdonar? Pues todas. ¿No? Ese es el mensaje. Dentro de este contexto es donde Jesús está hablando de esto. No está hablando, perdonad, a mi modo de entenderlo, no está hablando de disciplina. Habla de disciplina en otros puntos. Y la disciplina es necesaria. Pero aquí no habla de disciplina, habla de perdón. Por tanto, lo esencial que vamos a tener todos los que un día estemos delante de Dios eternamente, ¿qué va a ser? Que hemos sido perdonados. Eso es el denominador común. Hemos sido amados y hemos sido muchas cosas más, pero la esencia o lo que realmente nos capacitará para estar eternamente con nuestro Dios es que hemos sido perdonados. Si entendemos y vivimos de esa manera como comunidad, el impacto que vamos a generar en nuestra sociedad no se puede describir. Y creo que no estamos viviendo todavía de esa manera. Yo no estoy viviendo como me gustaría, pero sigo intentándolo, seguimos intentándolo y seguimos en todo caso animándonos los unos a los otros. Por tanto, habiendo dicho todo esto, yo no sé si han sido muchas ideas o si habéis sacado algo en claro. Si yo pudiera resumir todo esto en una frase, y la verdad es que no me gusta mucho cómo me ha quedado la frase, porque me suena un poco a teología y me gusta que hubiera sido algo más práctico. Pero se tenían que decir las cosas que se tenían que decir. Pasa, Pedro, por favor. La Iglesia somos una comunidad de seguidores de Jesús, perdonados por Él y fundamentados en Él con una misión: extender su reino. A día de hoy, no sé cuántos de octubre de 2016, lo que yo entiendo como Iglesia, como el ADN, como la esencia de la Iglesia, es eso. Y a partir de aquí tenemos para horas y horas y horas y horas de analizar de cómo se traduce eso en realidad, en cosas prácticas, en convivencia, en misión, en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Ok, Dios, he entendido que la razón de mi existencia como Iglesia, es decir, lo que hizo Jesús con la Iglesia es crear un equipo para seguir con el trabajo que Él había venido a hacer, que es lo que ya lo habéis dicho, extender su reino, implantar su reino en la tierra. Y de alguna manera deberíamos ser ejemplo, deberíamos ser reino en la tierra. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Qué vas a hacer? Para empezar, venir el día 21. A veces hay cosas difíciles de pensar, pero esta no es difícil. Ven el día 21. ¿Entiendes el sentido? Sé práctico. El ministerio de evangelismo, que yo me negaré a hablar de esto ya como un ministerio, sino como
La Iglesia es como lo de obra social, no es un ministerio. En la última reunión con Isa nos decía, lo digo con respeto, Isa, nos decía, es que desde obra social no queremos ser una carga para... Y digo, qué mal lo estamos haciendo para hacer que la gente que está trabajando en la obra social sienta que es una carga para la Iglesia. Eso no tiene ningún sentido. No tiene sentido que el Ministerio de Evangelismo tenga que andar peleando por ver si hacemos aquí una conferencia y venimos 3 de la Iglesia y vienen 10 que no conocen a Dios, pero no hay gente de la Iglesia para atenderlos. No tiene sentido una cosa sin la otra, no tiene sentido Iglesia sin misión, sin estar ahí fuera. Así que os animo, uno, a pensar en lo que acabo de compartiros, analizarlo, escudriñarlo, y en segundo lugar os animo a que esto no se quede aquí, sino que juntos vayamos construyendo un camino. Y os animo mucho a pensar en el retiro de Semana Santa. Yo sé que no todo el mundo tiene facilidad para ir o por las fechas, por vacaciones y demás, pero me gustaría, o el planteamiento, lo que estamos pensando para esos días, es que podamos crear un espacio de debate, de construir juntos, analizar juntos cómo es la Iglesia que Jesús pensó y cómo somos nosotros, y en qué punto estamos en común y en qué punto no, si es que hay alguno que no. Pero será... hay cosas que no conviene o que no son para hablar desde un púlpito, porque al final no, o sea, yo creo que hay cosas que conviene debatirlas y un campamento de Semana Santa es un debate, es un espacio maravilloso para él. Espero que hayáis entendido y que os haya sido de bendición como Jesús está bendiciendo mi vida a través de entender lo que es la Iglesia o lo que debería ser la Iglesia. Y en todo caso me gustaría invitaros a... Para hacer juntos ahora. Vamos a tomar del pan y el vino. Y sabéis que una de las cosas que Jesús especificó en este sentido es la necesidad del perdón cuando uno se acerca a tomar del pan y el vino. Así que os voy a hacer una propuesta para hacer esto hoy de una forma un poco diferente. Vamos a repartir el pan y el vino, las dos cosas a la vez. Y tú vas a tener ahí tu pan y tu vino. Y cuando todo el mundo tenga su pan y su vino, vas a levantarte y vas a buscar, o no levantarte si es que la persona con la que decides o las personas están a tu lado, y vamos a orar juntos. Vamos a compartir el pan y el vino juntos, en grupitos de 2 o 3 personas. Si tienes algo con alguna persona que necesita ser perdonado, puedes aprovechar ese momento para ir a orar con esa persona e ir a pedir perdón. Y si no, simplemente podemos orar juntos, dando gracias por la oportunidad o por el privilegio que supone ser el brazo de Cristo, el que Dios nos piense en nosotros para continuar la misión que Él vino a hacer. Y si quieres orar en vez de con una persona, con varias, o quieres orar con uno y luego irte a orar con otro, pues con libertad. Si hacemos esto de una forma calmada y con respeto, pues no tiene que ser ningún escándalo, todo lo contrario, es bueno que también pasemos este tiempo juntos. Y mientras lo hacemos, vamos a ir cantando una canción que tú puedes cantar o no, en función de lo que estés haciendo. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a hacer caso a lo que Él nos dice. Amén.